Imagina una sociedad donde nadie sufre, nadie duda y nadie cuestiona nada, pero también nadie es verdaderamente libre. Un mundo donde no naces, te fabrican. Donde no eliges, te programan. Donde cada emoción incómoda se reprime con una pastilla. En un mundo feliz, Aldous Huxley no teme a las máquinas rebeldes ni a la inteligencia artificial descontrolada, teme algo mucho más real, que aceptemos de buen grado nuestra propia servidumbre si es cómoda, suave y llena de placeres instantáneos. Un mundo donde ya no hace falta oprimir, porque la gente aprende a amar sus cadenas. En este video vamos a desarmar esta distopía feliz, la ingeniería genética, la fabricación de castas humanas, la hipnopedia, el soma, y el precio psicológico que se paga por vivir en una sociedad perfecta pero vacía de humanidad. Suscríbete gratuitamente al canal, deja tu me gusta, comparte este video y cuéntame en los comentarios, ¿crees que, como en la novela, estamos sacrificando libertad a cambio de comodidad? Un mundo feliz, Brave New World, es una de las obras más influyentes en la historia de la ciencia ficción y la filosofía social. Aunque existen diversas adaptaciones cinematográficas y televisivas, todas siguen la idea central propuesta por Aldous Huxley en su novela de 1932, una sociedad aparentemente perfecta, sin guerras, sin pobreza, sin conflicto, pero al precio de sacrificar la libertad, la creatividad y la individualidad humana. Este relato funciona como un espejo distorsionado pero reconocible, muestra un mundo donde la tecnología ha alcanzado un nivel tan alto que la sociedad ya no necesita pensar, decidir o cuestionar nada. Cada persona nace para cumplir un rol específico, diseñado de antemano y es condicionada para amar ese rol. No existe sufrimiento, pero tampoco existe verdadera humanidad. Más que una historia distópica tradicional, la obra de Aldous Huxley funciona como una advertencia filosófica. No teme un mundo gobernado por máquinas ni una inteligencia artificial rebelde, sino algo más sutil y aterrador, un futuro en el que las personas aceptan e incluso desean su propia servidumbre. Una de las características más llamativas del mundo que Huxley imagina es la eliminación total de la reproducción natural. Los seres humanos ya no nacen, sino que son diseñados y fabricados en el centro de incubación y condicionamiento. Allí, embriones creados artificialmente se desarrollan en incubadoras, bajo la supervisión de técnicos que ajustan cada variable, temperatura, nutrientes, hormonas, oxígeno e incluso alteraciones genéticas destinadas a definir el futuro rol social del individuo. Esta cadena de producción de seres humanos no solo establece la estructura social, sino que elimina de raíz cualquier incertidumbre sobre el destino de cada persona. En lugar de individuos únicos con capacidades diversas, el Estado mundial produce versiones calibradas para encajar perfectamente en una de las 5 castas sociales. Los alfas se diseñan para ser brillantes, racionales y físicamente perfectos. Los betas, competentes y obedientes. Los gamas y deltas, limitados pero funcionales. Los epsilones, con capacidades cognitivas reducidas, creados para trabajos repetitivos. Así, la sociedad se convierte en una gigantesca máquina donde cada pieza humana cumple con precisión su rol asignado. La idea de la casta no es meramente social o económica, es biológica. Cada persona ha sido programada desde antes de surgir al mundo. Y ese condicionamiento continúa después del nacimiento mediante un proceso que la obra denomina hipnopedia. Los niños escuchan, durante las noches, frases repetidas mientras duermen, frases que moldean su pensamiento, sus creencias y sus preferencias. La hipnopedia no está diseñada para enseñar conocimiento complejo, sino para implantar valores y reflejos emocionales, amar el consumo, evitar la soledad, rechazar la introspección, celebrar la promiscuidad y desconfiar de cualquier comportamiento que suene a individualismo. No es necesario imponer censura si se puede instalar en la mente una combinación de miedo, disuasión y conformidad. Uno de los elementos más inquietantes del mundo de Huxley es la forma en que se redefine la felicidad. El Estado mundial se presenta como un gobierno que ha eliminado el sufrimiento, la enfermedad, la pobreza y la guerra. Pero esa eliminación no se logra fortaleciendo al individuo, sino debilitándolo emocionalmente.
El elemento clave es el soma, una droga sin efectos secundarios aparentes que suprime cualquier angustia emocional, cualquier duda, cualquier tristeza. En un instante, el individuo deshace la incomodidad interna con apenas una pastilla. Lo que en principio parece un avance farmacológico milagroso se revela como un instrumento de control, porque mantiene a la sociedad en un estado permanente de satisfacción superficial. Sin momentos de dolor o conflicto, no hay aprendizaje ni crecimiento, y sin crecimiento no hay cuestionamiento. La historia sigue especialmente a tres personajes, Bernard Marx, la nana Crane y John, el llamado salvaje. Bernard, un alfa ligeramente diferente en apariencia de lo que se espera de su casta, se siente extraño en su sociedad. Su apariencia física, más baja, menos perfecta, provoca rechazo en sus compañeros y lo lleva a reflexionar sobre el sistema. Aunque pertenece a la casta privilegiada, no comparte la superficialidad de sus pares. Se incomoda con la promiscua normalización sexual, desconfía del uso excesivo del soma y siente que falta algo fundamental en su vida, aunque no tenga claro qué es. Bernard representa la grieta en un sistema supuestamente perfecto, incluso en un mundo donde se controla todo, la anomalía puede aparecer, la variación biológica puede resistir el molde. Lenina Crane, una beta competente y atractiva, funciona inicialmente como contrapunto. Ella es el ejemplo del ciudadano perfectamente condicionado, alguien que disfruta de las prácticas sociales del Estado mundial, el ocio, el consumo constante, el sexo sin compromisos, los deportes organizados y los viajes inducidos por soma. Pero su relación con Bernard despierta en ella pequeñas tensiones internas, casi imperceptibles, que sugieren que incluso el condicionamiento más profundo no elimina por completo la complejidad emocional humana. Todo cambia cuando ambos viajan a la reserva salvaje, un lugar donde el Estado mundial ha permitido que se mantenga la vida humana tradicional, familias, hijos nacidos naturalmente, religión, envejecimiento, enfermedad, dolor y sufrimiento. Para Lenina, la experiencia es un horror, para Bernard, es un recordatorio de lo que la sociedad perdió. Allí conocen a John, hijo de una mujer del Estado mundial que quedó atrapada en la reserva y dio a luz naturalmente. John creció educado con mitos, rituales y lecturas clásicas, especialmente Shakespeare, y ha desarrollado una sensibilidad intensa, emocional, espiritual y filosófica. Para él, el Estado mundial es un mito, una utopía deseada desde la distancia. Cuando es llevado al Estado mundial, John se convierte en una celebridad instantánea. La sociedad lo observa como un fenómeno, pero él, poco a poco, descubre que ese mundo perfecto carece de profundidad. No hay amor auténtico, no hay tragedia, no hay sacrificio real. La población vive en una especie de limbo emocional donde nadie sufre, pero nadie siente nada verdaderamente significativo. John comienza a rebelarse, primero de forma simbólica y luego con acciones directas, como destruir el soma frente a las masas para despertar a la gente de su letargo químico. Pero su rebeldía no puede prosperar en una sociedad tan rígida. En uno de los momentos más intensos de la historia, John, Bernard y Helmholtz Watson, otro alfa que también siente la llamada del pensamiento crítico, se enfrentan al controlador Mustafa Mond. Allí se discute la esencia de la libertad, el papel del sufrimiento en la vida humana, la importancia del arte y la religión frente al placer inmediato y la estabilidad social. Mond explica que el Estado mundial eligió estabilidad sobre verdad. Que el arte profundo fue eliminado porque podría generar emociones incontrolables. Que la ciencia fue limitada para evitar descubrimientos que pudieran perturbar la estructura. Que la religión ya no tiene lugar porque induce a buscar sentidos más allá del bienestar inmediato. John responde afirmando su derecho a experimentar el dolor, el miedo, la tragedia, la enfermedad y la incertidumbre, porque sin ellos, la vida es incompleta. Su frase final es un manifiesto de humanidad: reclamo el derecho a ser infeliz. Ese derecho no tiene cabida en el Estado mundial, por lo que John, incapaz de adaptarse a la superficialidad de la sociedad, termina aislándose. Su final trágico funciona como una declaración contundente: no hay lugar para la humanidad profunda en un mundo que ha sacrificado el alma por la comodidad.
Si examinamos un mundo feliz desde la perspectiva de la singularidad tecnológica, encontramos un mensaje paradójico. No estamos ante un futuro dominado por máquinas conscientes, sino ante un lugar donde la tecnología ha sido detenida para evitar cualquier explosión de complejidad. El Estado mundial alcanzó un nivel tal de poder biotecnológico que decide no avanzar más. La ciencia está estrictamente limitada, no se investiga nada que pueda generar alteraciones sociales. La singularidad se convierte en un horizonte prohibido. Mientras otras obras de ciencia ficción temen la llegada de máquinas superinteligentes, Huxley teme algo diferente, que los humanos, al tener demasiado poder sobre su propia naturaleza, decidan moldearse a sí mismos hasta perder aquello que los hacía humanos. En esta visión, la singularidad no es el ascenso de la máquina, sino el descenso voluntario del ser humano hacia la automatización biológica. Desde el punto de vista del transhumanismo, la sociedad de Huxley ofrece una distopía singular. Las capacidades humanas han sido modificadas, sí, pero no para mejorar la vida individual ni para ofrecer oportunidades de crecimiento personal. La tecnología se usa para imponer una estructura fija, uniforme y autoritaria. El transhumanismo en un mundo feliz no expande la libertad humana, la reduce. Los avances en reproducción, genética y condicionamiento son utilizados para mantener el orden, no para liberarlo. No hay elección individual en las mejoras son definidas por el Estado. El transhumanismo auténtico busca autonomía, longevidad, salud y capacidad cognitiva ampliada, pero en la obra de Huxley todo eso se sacrifica en nombre de la estabilidad. Se trata de una advertencia sobre el riesgo de aplicar tecnologías poderosas desde un marco autoritario. Aunque un mundo feliz no presenta robots ni inteligencias artificiales, su relación con la robótica es profunda. La sociedad entera funciona como una fábrica robótica. Los seres humanos se comportan como máquinas biológicas programadas para tareas específicas. El proceso de condicionamiento funciona como una forma de programación. El soma es un regulador emocional equivalente a una función de mantenimiento. Las castas son comparables a distintos modelos de robots diseñados para objetivos concretos. La estabilidad del sistema depende de que cada unidad humana se mantenga dentro de sus parámetros esperados. En este sentido, la distopía de Huxley no necesita robots físicos, convierte a las personas en robots. Los humanos se mecanizan sin necesidad de metal o circuitos. Son máquinas sociales autosostenidas cuyo único propósito es mantener la armonía artificial del sistema. La comparación con obras como Westworld se vuelve reveladora. Allí, los roles están invertidos. En Westworld, las máquinas luchan por ser humanas, mientras que en un mundo feliz los humanos han renunciado a serlo. Donde en Westworld el dolor es el motor de la conciencia, en la obra de Huxley el dolor es eliminado para destruir la conciencia. Donde en Westworld la memoria reprimida se convierte en camino hacia la libertad, en un mundo feliz la memoria condicionada mantiene a la población esclavizada sin que lo perciba. La primera obra cree que la máquina puede alcanzar profundidad humana, la segunda muestra cómo el humano puede volverse superficial como una máquina. En última instancia, un mundo feliz nos invita a reflexionar sobre los límites del bienestar artificial y el costo de eliminar todo aquello que hace que la existencia sea compleja, incómoda e impredecible. Nos pregunta si estamos dispuestos a sacrificar la duda, el dolor, la desesperación, la pasión y la búsqueda del sentido por una felicidad fácil, inmediata y vacía. Huxley sugiere que la humanidad podría perder su alma no por culpa de las máquinas, sino por culpa de sí misma, si decide anestesiarse permanentemente para evitar la responsabilidad emocional de vivir plenamente. Su obra sigue siendo actual porque en muchos aspectos anticipa el presente, la dependencia del entretenimiento constante, la búsqueda obsesiva de la comodidad, la evitación de la incomodidad emocional y el deseo de soluciones rápidas para problemas profundos. La mayor advertencia que nos deja la obra es que la libertad humana no desaparece únicamente bajo sistemas autoritarios violentos. También puede desaparecer bajo sistemas amables, hedonistas y tecnológicamente perfectos. Y,
como John el Salvaje nos recuerda, la libertad verdadera incluye el derecho al sufrimiento, al error, a la pasión y a la oscuridad. En un mundo que lo anestesia todo, la humanidad desaparece en silencio.